12 horas con 18 minutos, 12 con 18 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. El presidente de la República, Lenín Moreno, destacó la aprobación de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero para la defensa de la dolarización, como la llamada del gobierno, por parte de la Asamblea Nacional, que incluye reformas que, según la versión del gobierno, robustecen el sistema económico, la sostenibilidad financiera y la capacidad adquisitiva de las familias ecuatorianas. Desde el primer día hicimos todo lo posible por mantenerla. Ahora ningún gobernante hará mal uso del dinero público y el Banco Central trabajará de forma independiente, aseguró el presidente de la República en referencia a esta normativa que fue aprobada ayer con 86 votos por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, sectores aseguran que esta normativa da vía libre para crear el escenario de la crisis financiera que nos condujo al feriado bancario y que privatiza el Banco Central del Ecuador. Y precisamente para saber cómo finalmente fue aprobada, qué es lo que queda en esta normativa, nos acompaña vía telemática el legislador Juan Carlos Lloret, asambleísta por la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está, asambleísta? Buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cómo quedó finalmente aprobada esta normativa? ¿Se desaparecieron esos vicios de inconstitucionalidad que tenían las versiones anteriores? ¿Qué pasó con el tema de las tasas de interés? Esta mañana conversábamos con la economista, exministra de Finanzas, Vilma Salgado, y ella decía que se le da, pues ahora sí, con esta norma, vía libre a la banca para que haga y deshaga con los recursos públicos. ¿Es así? Buenas tardes, le escuchamos. Bienvenido. Creo que estaba silenciado. Gracias, Ahí en está. Pichincha Ahí está. Universal. Perfecto. Gracias. Un cordial saludo, Licenia, para quienes hacen Pichincha Universal. Yo sumamente preocupado por la aprobación de esta ley. No se ha cambiado en nada, digamos, los vicios de inconstitucionalidad que se mantienen vigentes hasta el texto aprobado y votado en horas de la noche. Lamentablemente, esto es contradictorio a lo que establece el artículo 303 de la Constitución, en el cual se establece de manera muy clara, de manera muy taxativa, que el manejo de la política económica, financiera, monetaria le corresponde exclusivamente a la función ejecutiva y se opera a través y directamente a través de... Lo que logra esta normativa es de manera errónea colocar una supuesta independencia del Banco Central a través de delegados que serán enviados, si bien es cierto, por el Ejecutivo, pero quienes van a ir a este organismo evidentemente tienen que cumplir unos requisitos y esos requisitos están dados por la experiencia que tengan en el ámbito financiero. Es decir, aquellos que tengan experiencia en el ámbito bancario, financiero, serán quienes estén al frente de la política económica del país. Y es totalmente contradictorio, es una verdadera camisa de fuerza, porque a pocos días de terminar este gobierno, yo voy al ámbito de la oportunidad de esta ley. Esta ley no es para nada oportuna porque estamos ante menos de 30 días de un cambio de gobierno y de alguna u otra forma le dejan marcada la cancha para que el nuevo gobierno de alguna u otra forma se vea atado de manos, digamos, en el ámbito de la política financiera y de la política monetaria. Y eso es lamentable para el país. Más allá de aquellas implicaciones, hay otros temas que me preocupan sobremanera. Yo le he venido dando seguimiento de cerca al manejo, sobre todo en el ámbito financiero en estos últimos años. Hemos visto de manera sistemática un abuso, un incremento del abuso y el relajamiento en los controles a nivel del sistema financiero. Tanto es así que los cobros indebidos se hicieron muy comunes hasta hace muy poco tiempo atrás y se mantienen en algunos de los casos. Y con esto lo que se hace es liberalizar también la tasa de interés, es decir, ya no vamos a tener techos, se cambia esas disposiciones que estaban en el Código Monetario. Al mismo tiempo también se liberalizan los costos de los servicios bancarios, de los servicios financieros, es decir, si antes nos cobraban $9 por cuando nos demorábamos un día en atraso en la tarjeta de crédito por el servicio de cobranzas, con esta normativa lo que van a hacer es incrementar esos valores en función de los intereses financieros, no los intereses del pueblo ecuatoriano. Esta parte es la que, asambleísta Lloret, esta parte es la que afecta directamente al ciudadano, es decir, donde el ciudadano va a poder sentir de forma directa y personal la afectación. Porque todos los otros puntos, si bien son peligrosos en términos generales, de acuerdo a la versión de su bancada y de varios expertos económicos, el ciudadano no lo siente sino hasta que ya es demasiado tarde. Pero le digo, esta parte de dejar sin límites el tema de fijar las tasas de interés y los servicios bancarios le va a afectar en el
en el plazo inmediato a los ciudadanos como tal. Sí, Licenia, lamentablemente esta es una normativa que se asemeja mucho a lo que se aprobó antes del feriado bancario, ese mismo marco normativo, ese mismo marco jurídico. Usted recordará, en aquellas épocas habían bancos, yo me acuerdo con claridad, Unibanco y Banco Centromundo, cuyas tasas de interés superaban el 80-90% de interés. Hoy, con esta aprobación, lo que se va a hacer es seguramente segmentar adicionalmente algunos segmentos de microcrédito a los cuales se les impondrá tasas también excesivamente altas, y estamos hablando de una economía dolarizada. Eso es contrario, digamos, a poder generar desarrollo, sobre todo para los sectores más pequeños, la economía popular y solidaria. Y lo otro, que es un tema mucho más complejo, es la facultad que van a tener los miembros de esta junta bancaria, que evidentemente son gente vinculada a la banca, porque esos son los requisitos que les pusieron en esa ley, que tengan experiencia dentro del sistema financiero. Entonces ellos van a velar seguramente por los intereses de los banqueros. Pues. Entonces hoy ya no tendremos quien nos ponga unos techos en los costos de los servicios financieros. Le ponía el ejemplo de los $9. Si usted se atrasa un día en la tarjeta de crédito, le cobran $9 por el servicio de cobranza. Así haya pagado al día siguiente, porque supuestamente le mandaron un mensaje de texto o una llamada. $9. Sí, así haya pagado entonces ya no noche. serán 9. Sí, porque pasa, eso es verdad. Es verdad, asambleísta, que a veces usted paga en la noche, hace una transferencia en la noche para pagar cualquier cuenta, la tarjeta de crédito, y resulta que a la primera hora de la mañana, incluso antes del horario de oficina, recibe la llamada del banco a recordarle que tiene esa deuda pendiente, y usted le dice, no, pero si yo ya la pagué y ya hice la transferencia, igual le viene el estado de cuenta con los $9 por la gestión de cobranza. Eso va gestión a de cobranza. Entonces eso se convierte en un abuso. ¿Sabe cuánto significa eso en ingresos al sistema financiero? Sobre los $700 millones. Es decir, nos están sacando $700 millones. ¿De dónde? Del bolsillo de los ecuatorianos, del bolsillo de la gente. Y si es que vamos a los cobros no asociados a los productos financieros, en la investigación que llevamos adelante, que yo llevé adelante en la Asamblea Nacional, con los cobros indebidos, eso significó un ingreso de alrededor de $500 millones, precisamente por las comisiones que les cobran a otras empresas por los servicios asociados a la banca. Entonces estamos hablando de que esta ley no es beneficiaria no beneficia al pueblo ecuatoriano, y tampoco cumple con el objetivo de la ley o con el nombre de la ley. Porque, y yo debo aclararle al pueblo ecuatoriano también qué es lo que está de por medio. Esta ley, por el contrario, no protege la dolarización. Al contrario, se eliminan, por ejemplo, las metas de ingreso de divisas por la exportación de bienes y servicios. ¿Qué significa esto? Cuando usted exporta banano, camarón, café, cacao, esas divisas que ingresarían al país ingresan, digamos, a una cuenta nacional. Con esto se liberaliza, es decir, esas divisas se pueden quedar fuera. Si yo tengo mi empresa offshore, exporto banano y esas divisas van a mi empresa offshore, que están en Panamá. Entonces afecta a la dolarización, claro, porque la dolarización, para que se sostenga y se mantenga, se necesitan dólares. Otro de los temas que nos afecta y le puede afectar al pueblo ecuatoriano es la eliminación, por ejemplo, del coeficiente de liquidez doméstica. ¿Eso qué es lo que implica? Implica que los bancos van a tener la capacidad y la posibilidad de sacar los dólares de la economía. Entonces, por un lado, el sector público hace esfuerzos enormes trayendo divisas, importando divisas porque se las trae de la Reserva Norteamericana, o ingresan dólares a través de las exportaciones, o ingresan dólares a través de líneas de crédito o a través de las remesas de nuestros migrantes. Es la única forma de tener dólares. Entonces, el sector público hace esfuerzos enormes por traer los dólares, y el sector privado se va a encargar de sacar esos dólares de la economía. ¿Qué pone en riesgo? La dolarización. Entonces, por el contrario, esta es una ley tan engañosa que, al igual que la ley humanitaria, al igual que la cámara que se maneja desde Bélgica, al igual que el puente que no conduce a ningún otro lado, no se olviden que los autores de todos estos temas precisamente es el señor Moreno. Entonces, esta ley es más falsa. Y es mucha coincidencia, asambleísta Lloret, que quienes respaldan quienes respaldaron ayer esta normativa, incluso aquellos que eran antes integrantes de su bancada, antes de que se divida, me refiero a los de Alianza País, algunos de Alianza País, me suena mucha coincidencia que quienes apoyaron esa normativa son quienes en su momento defendieron al contralor subrogante Pablo Celia, ahora involucrado en un caso de delincuencia organizada, de presunta delincuencia organizada.
Yo recuerdo por allí algunos asambleístas de Alianza País en su momento que defendían a toda costa al contralor subrogante Pablo Celi, y esos mismos son los que ahora han apoyado esta normativa. Es lamentable. Ahí veo los votos de Alianza País, veo los votos del Partido Creo, del Partido Social Cristiano e incluso algunos independientes de Pachacuti. Lamento mucho porque el escenario que le ponen al país es un escenario bastante complejo. Primero, no era oportuno, había que esperar al nuevo gobierno para que ellos sean quienes implementen conforme sus visiones la política económica y monetaria. El segundo, a mí me parece que la legitimidad que tiene esta Asamblea Nacional está totalmente cuestionada, 2% de aprobación, y esta ley le envió a un gobierno que tiene el 5% de aprobación. Entonces, en términos de legitimidad social, digamos, yo no encuentro mayor legitimidad en este proyecto de ley. Y un elemento adicional que es lamentable y doloroso, tiene que ver con nuevamente esa componente o esas contradicciones que encuentro en algunos discursos. Muchos asambleístas, habrá que analizar esos discursos, muchos asambleístas que se dicen izquierda, es más, tienen el nombre de ese partido, izquierda, dijeron que estaban en contra de esta ley, que no iban a votar favorablemente. Al final, luego de las conversaciones, lo terminaron haciendo, votaron a favor de esta ley. Entonces a mí me quedan algunas dudas con respecto a cuál va a ser el comportamiento de estos asambleístas que dicen ser de izquierda en el próximo periodo, periodo legislativo. Ojalá no se convierta nuevamente en el toma y daca o en la componenda en función de los intereses personales. Ojalá que no por el bien del país y por la imagen de la propia Asamblea Nacional. Para finalizar, asambleísta Lloret, sé que tiene usted una reunión ya mismo. ¿Ustedes van a demandar la inconstitucionalidad de esta normativa en base a todo lo que ha expuesto, todos los argumentos que ustedes exponen para sostener que esta ley perjudica al país? ¿Ustedes van a demandar la inconstitucionalidad? Gracias, Licenia. Solo un elemento adicional que se me quedó suelto. Con respecto a Celi, en el transcurso de la próxima semana estaremos presentando también un juicio político al excontralor. Esperamos ahí tener las firmas de apoyo y de respaldo precisamente de aquellos legisladores que lo defendían a capa y espada. Ojalá. Yo les he enviado un correo personalmente a los 137 asambleístas para saber quiénes podrían apoyar esta iniciativa de fiscalización que la voy a llevar adelante desde la Asamblea Nacional. Y lo otro, con relación a la inconstitucionalidad y a las demandas, hemos visto ya la posición de algunos actores de la sociedad civil que están organizados. Esta ley también es muy compleja, sobre todo para el sistema cooperativista. Nos olvidamos de tocar ese ámbito porque de alguna u otra forma cambia las reglas del juego, sobre todo para el sistema cooperativista y sobre todo les afecta a los pequeños, a las cajas de ahorro y crédito, a las pequeñas. Pero el presidente dice que está con esta normativa. Pero el presidente dice, asambleísta Lloret, que con esta normativa se va a fortalecer a la economía popular y solidaria, ya que se cuida la salud de las cooperativas que financian el desarrollo de miles de ecuatorianos. Eso lo dice de manera textual un comunicado emitido ayer por el presidente tras la aprobación de esta normativa. Entonces eso no es así. Bueno, usted sabe que el señor Moreno hemos visto cuáles son sus limitantes y sus capacidades. Seguramente ni siquiera entiende lo que significan los textos que están aprobados. Yo sí le puedo decir a ciencia cierta, porque conozco de la materia, por mi profesión también, esta ley es bastante compleja porque cambia el patrimonio técnico de las cooperativas, del sistema cooperativista, les pone nuevas reglas de juego. Y eso, ¿a quién beneficia al final? Si es que se empiezan a fusionar el sistema cooperativista, las pequeñas cooperativas, las cajas de ahorro y crédito, lo que están es dejando el camino para que el sistema financiero bancario, las grandes cooperativas, sean las que capten esos mercados. Entonces, eso no es lo correcto. Lo correcto es impulsar más bien para que el sistema cooperativista, las pequeñas, se conviertan en medianas, las medianas se conviertan en grandes. Y si ustedes revisan una lámina de la Asobanca, que la tengo también por aquí, ojalá ya la pueda subir en un tuit. Si ustedes revisan una lámina de la Asobanca, ¿quiénes han crecido últimamente? Hay una comparación que hace la propia Asociación de Bancos Privados desde el 2016 al 2020. Quienes crecen precisamente y desplazan a la banca son las cooperativas. Hay dos cooperativas grandes a nivel de mi provincia que son las que desplazan, están 6 puestos más arriba que 6 bancos pequeños en el país. Es decir,
Lo que buscan desesperadamente, seguramente, es frenar ese crecimiento del sistema cooperativista, lo cual a mí me parece que es erróneo, equivocado. Yo creo que hay que buscar una armonía en el sector financiero que les permita a todos crecer, pero no cambiándoles las reglas del juego a los más pequeños precisamente para obligarles a fusionarse o para obligarles a desaparecer, dando la posibilidad de que los más grandes sean los que capten esos mercados. A mí me parece que eso no es lo lógico. Pero bueno, son puntos de vista y quizás yo soy respetuoso de los otros puntos de vista que puedan tener otros entendidos en la materia. Sin embargo, yo le dejo también al pueblo ecuatoriano mi punto de vista y mi posición. Y esa posición que se ratificó el día de ayer con nuestro voto, con el voto de la bancada, nosotros estamos defendiendo precisamente los intereses del pueblo ecuatoriano, de las grandes mayorías, no de los intereses corporativos y mucho menos de unos pocos accionistas financieros. Entonces, ahí se puede determinar de qué lado de la historia están. Si están del lado de los intereses de la banca, de los intereses financieros, o del lado de las grandes mayorías y del futuro del país. Y eso se pudo evidenciar precisamente en la votación del día de ayer. Muchísimas gracias, legislador Lloret, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. El asambleísta Juan Cristóbal, ya le cambié el nombre, perdón, Juan Cristóbal Lloret, de la Revolución Ciudadana, que ha estado con nosotros. Gracias, Juan Cristóbal. Que tengan un lindo día, muy amable. 12:35 minutos. Gracias. Una buena tarde. Igualmente.